Hola, mi nombre es Marco Calle de marcocalle.com, página web en la cual podrás encontrar información sobre gestión de proyectos, así como cursos que te ayudarán a tener un mejor desempeño en la gestión de proyectos. He recibido mucha información y muchas consultas acerca de un tema muy específico, y me preguntan, ¿cómo son los exámenes o cómo son las preguntas para el examen de certificación PMP? En esta ocasión quiero indicarte algunas preguntas y cómo se las resuelve, aparte de que podemos revisar cuáles son las preguntas de diagnóstico que tengo en el simulador. Si deseas acceder a este simulador, puedes ingresar en el link que encontrarás en la parte de la descripción. Este simulador cuenta con 6 exámenes con diferentes exámenes y con cada uno con diferentes preguntas. En el primer caso vamos a hacer algunas preguntas del examen de diagnóstico, sobre todo para que conozcas cómo son esas preguntas y irás analizando para tener una mejor idea de cómo será el examen de certificación PMP. En primer lugar, vamos a entrar en la prueba de diagnóstico. Para entrar en la prueba de diagnóstico simplemente colocamos en esta parte o vamos a ir eligiendo el examen que deseamos realizar. En este caso vamos a hacer el examen de diagnóstico. Iniciemos con una pantalla completa para poder ver todas las preguntas. Comenzamos con la prueba y vemos que existen 50 preguntas y que tenemos 1 hora para responderlas todas. Comencemos. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes es una reunión recurrente en entornos ágiles para que los equipos debatan cosas que deben seguir haciendo o dejar de hacer y proponer nuevas ideas para mejorar sus procesos? A. Lluvia de ideas. B. Retrospectiva. C. Revisión del estado. O C. Scrum. Si deseas, puedes parar este video para analizar cuál es la respuesta correcta. En este caso, consideremos que esta pregunta está enfocada a la parte ágil. Esto es algo que ya inicia o que ya está presente dentro del examen de certificación. La respuesta correcta es retrospectiva. Y tú te preguntarás, ¿por qué retrospectiva? Y esto se da debido a que en Scrum, la retrospectiva se da al final de cada sprint. Y esto ayuda a que todo el equipo del proyecto converse acerca de las cosas que se hicieron bien y se hicieron mal durante el proyecto, durante ese sprint. La lluvia de ideas no es porque no existe una herramienta de lluvia de ideas para hacer una retrospectiva o para hacer una revisión de lo que se hizo bien o hizo mal en el proyecto. De esa misma forma, revisión de estado no es un proceso existente y Scrum es un marco de trabajo, mas no es una herramienta. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice, un proyecto de desarrollo de software requiere un recurso altamente calificado que no está disponible localmente. Se identifica un recurso que puede trabajar en el proyecto en otro país, pero el proceso de visa de trabajo está demorando más de lo esperado. ¿Qué debe hacer el director de proyecto? Primero, reducir el alcance del proyecto, asignar horas de extras al equipo existente, retrasar el proyecto por una duración equivalente o solicitar al recurso que trabaje de forma remota. En esta por sentido común vamos a decir que solicitar el recurso que trabaje de forma remota, ya que es la mejor solución. Reducir el alcance no es una opción viable, debido a que si queremos reducir el alcance, es necesario enviar una solicitud de cambio para que sea aprobado. Por ende no es una solución más viable. Asignar horas de trabajo al equipo no aporta a esta pregunta o no aporta a este proyecto debido a que necesitamos un recurso que sea especializado. El equipo acá no tiene las habilidades que tendría este recurso. Y retrasar el proyecto por una duración equivalente no es una alternativa viable debido a que nosotros no podemos hacer un cambio de ese tipo como directores de proyectos, además de que no es consistente. Por ende, la respuesta correcta será solicitar el recurso que trabaje de forma remota. La pregunta número 3 dice, en el proyecto que estás dirigiendo, los miembros asignados al equipo de proyecto están enfrentados entre sí, y no se logra establecer acuerdos para avanzar. De las alternativas, elige cuál es la mejor alternativa para solucionar este conflicto. La primera es el compromiso o la reconciliación. La segunda es forzar, la tercera es colaborar y la cuarta es eludir. Eludir no es una alternativa correcta porque el director del proyecto no debe eludir su responsabilidad de ayudar al equipo. Forzar tampoco es una alternativa correcta debido a que si nosotros forzamos algo, lo único que estamos logrando es que existan más conflictos dentro del equipo
y que existe un ambiente muy pesado, un ambiente que no sea llevadero dentro del equipo de trabajo. Estaríamos entonces entre compromiso y colaborar. Compromiso o reconciliación: no es fácil lograr que un equipo se reconcilie, y lograr compromiso en un equipo que tiene conflictos llega a ser algo complejo. Por otro lado, colaborar sí. Es una de las alternativas mejores que existen acá, debido a que colaborar es algo que ayuda y a tener acuerdos. De esta manera, al tener una colaboración completa. Por ende, la respuesta correcta es colaborar. La 4. Un cliente rechaza una entrega porque no cumple con las especificaciones de calidad acordadas. El equipo del proyecto investiga el problema y determina que las piezas proporcionadas por el proveedor tienen la culpa. El vendedor se niega a corregir la situación. ¿Qué debería revisar el director del proyecto? Primero, el plan de la gestión de adquisiciones y acuerdos contractuales. Segundo, los informes de garantía de calidad interna. Tercero, los acuerdos de servicio establecidos por el proveedor. Y cuarto, el plan de manejo de recursos. En esta ocasión veamos la pregunta y analicémoslas correctamente. En primer lugar, me dice que el cliente rechaza una entrega porque no cumple con las especificaciones de calidad acordadas, y el equipo, al investigar el problema, determina que las piezas proporcionadas por el proveedor tienen la culpa. Es decir, las piezas no presentan la calidad adecuada que debía haber tenido. Esto debe estar especificado en un documento. ¿Cuál es este documento? El manejo de recursos no es el plan que debemos revisar, porque aquí se habla del equipo. El acuerdo de nivel de servicio establecido por el proveedor tampoco es un documento en el que me digan cuáles son las condiciones o las características de las piezas del proveedor. Los informes de garantía de calidad interna no tiene que ver mucho con el tema de la calidad que estas piezas deben presentar. Y el plan de la gestión de las adquisiciones y los acuerdos contractuales sí es el plan que debemos revisar, y esto se debe a una razón muy simple. Nosotros en los acuerdos y en el plan de adquisiciones vamos a especificar la calidad que debe tener el recurso, o en este caso el producto. Además vamos a especificar cuáles son las condiciones en las cuales va a ser entregado, los acuerdos, los contratos, etc. Toda la información acerca del producto que vamos a comprar y la forma en la que vamos a comprar está dentro del plan de adquisiciones. La pregunta número 5. El Project Management de un proyecto ha identificado a las partes interesadas. Un interesado es alguien con quien es difícil trabajar y su comportamiento está causando retrasos en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? Primero, revisar el plan de involucramiento de los interesados para evaluar cómo los interesados difíciles deben ser involucrados. 2. Pedir al patrocinador que seleccione un interesado que sea menos difícil para evitar retrasos en el proyecto. 3. Desarrollar e implementar un plan de gestión de cambios para agregar o eliminar a las partes interesadas del proyecto. O 4. Cambiar el formato y aumente la frecuencia de comunicaciones de las partes interesadas difíciles para que se pueda tomar decisiones oportunas. En primer lugar, veamos la pregunta nuevamente. En esta nos dice que se ha identificado a los interesados. Es decir, nosotros ya conocemos quiénes son todos los interesados que están dentro del proyecto. Al revisar esto, vemos que uno de los interesados es difícil de trabajar y está causando retrasos. Nosotros, en primer lugar, no podemos pedir al patrocinador que seleccione un interesado que sea menos difícil. Esto se debe porque los interesados van a ser afectados por el proyecto y no se los puede cambiar, no son miembros del equipo. Aquí nosotros podemos sacarlos o colocarlos. Desarrollar e implementar un plan de gestión de cambios para agregar o eliminar a las partes interesadas tampoco es una opción viable, ya que, como decía, los interesados son afectados por el proyecto ya sea de una manera positiva o negativa. Ellos están ahí en el proyecto, no podemos quitarlos o agregarlos. Cambia el formato y aumenta la frecuencia de las comunicaciones a las partes difíciles para que puedan tomar decisiones oportunas. Es una opción que puede ser viable. Y la otra es revisar el plan de involucramiento de los interesados para evaluar cómo los interesados difíciles deben ser involucrados. Y esta es la opción más viable. ¿Por qué razón? En el plan de involucramiento nosotros vamos a establecer
¿Cómo vamos a involucrar a ese interesado en el proyecto? ¿Cómo vamos a gestionar a ese interesado? Aquí vamos a plantear las estrategias que ocuparemos y cómo vamos a abordar a esa persona para que llegue a no ser una persona que cause retrasos, sino tal vez una persona que apoya el proyecto en el mejor de los casos. Por ende, la respuesta correcta sería la primera. Esta de acá, aunque puede ser algo que puede servir, pero realmente el cambiar un formato y aumentar la frecuencia de las comunicaciones es un paliativo, más no es una forma en la cual podemos llegar a tener un compromiso desinteresado. Pregunta 6. En un proyecto se ha terminado el cronograma. Sin embargo, el patrocinador desea se hagan algunos cambios que van a afectar la duración y presupuesto del proyecto. El director debe considerar que la duración del proyecto cambia si, primero, se agota la reserva de contingencia, segundo, cambia la ruta crítica, tercero, se van del proyecto 2 miembros del equipo, o cuarto, si la ruta crítica no tiene holguras. Veamos y analicemos la pregunta y las alternativas. En la primera parte de la pregunta nos dice que el cronograma está concluido, está terminado, estamos en la planificación. Sin embargo, el patrocinador desea que se agreguen algunas actividades adicionales y se quiere saber cuándo cambia este cronograma o cuándo puede aumentar el tiempo de duración de este proyecto. Si se agota la reserva de contingencias, realmente no es algo que afecte al cronograma, aunque podría ser un caso, pero no va a afectar directamente al cronograma si es que se agota el tema de las contingencias. Por otro lado, si cambia la ruta crítica, es una muy buena opción. Si cambia la ruta crítica, el proyecto va a cambiar. Si se van 2 miembros del equipo, pueden haber otras opciones que se pueden hacer, que no necesariamente significa que existe un atraso en el proyecto. Y si la ruta crítica no tiene holguras. Y esta es una contradicción, porque la ruta crítica nunca tiene holguras. La ruta crítica tiene holgura 0. Así que la respuesta correcta es esta. Pregunta número 7. Una empresa está creando una PMO dentro de su organización. La gerencia apoya la creación de esta oficina de proyectos y una metodología sólida, políticas, directores certificados y un sistema de administración avanzado. ¿Qué se necesita primero para asegurar la mayor probabilidad de éxito en este cambio organizacional? En primer lugar, se necesitan metas y objetivos definidos para la oficina de proyectos. Pues sí, es un punto que se necesita. Se necesita directores competentes. Pues al decirnos que tienen directores certificados, estamos considerando de que ya existen directores competentes. En segundo lugar, un sistema de reportes de tiempos sólidos para todos los miembros del equipo. Realmente este punto no es tan necesario como para hacer al inicio de esta oficina de proyectos. Y un conjunto detallado de normas y procedimientos. Es algo que se va a realizar, pero no es como que lo primero que se requiere. Realmente lo que se requiere al inicio es tener metas y objetivos definidos. En función de estas metas y objetivos vamos a poder establecer un conjunto detallado de normas y después podemos tener un sistema de reportes y tiempos sólidos, que a su vez nos permitirá definir quiénes son los directores competentes que requerimos. Es decir, lo primero que vamos a hacer es esta. Pregunta número 8. El portafolio de una empresa cuenta con 15 proyectos, de los cuales 4 aún no han iniciado. El gerente de la PMO necesita seleccionar solamente uno de los 4 que aún no inician. Los proyectos son excluyentes y no se pueden repetir. ¿Qué proyecto debe seleccionar la PMO? El proyecto número 1 me dice que tiene un valor actual neto de $800 y su duración es de un año. El proyecto número 2 tiene un BAN de $2.500 y su duración es de 6 años. El proyecto número 3 es de su BAN o su valor actual neto es de $2.000 y su duración es de 4 años. Y por último, el proyecto número 4 tiene un BAN de $1.800 y su duración es de 2 años. En esto muy posiblemente pensemos que el proyecto número 2 o 4, perdón, el proyecto número 3 o el proyecto número 4 tienen una duración menor y su valor es bastante bueno del BAN, pero
Aquí hay un truco, o hay algo que es importante recordar, y es que el valor actual neto es traer el valor futuro a nuestro momento actual. Es decir, actualmente, si traigo el valor futuro a 6 años, lo traigo ahora, va a ser $2.500 el valor que ese proyecto va a generar. De la misma forma, este proyecto que esté a 4 años, si ese dinero que va a ser en 4 años lo traigo a este momento, va a ser de $2.000. Por ende, el valor actual neto es una forma de poder comparar los diferentes valores o diferentes ganancias que tengo de un proyecto en diferentes periodos de tiempo, porque todos los traigo al momento actual. De esta manera es fácil compararlo, y como tengo el proyecto número 2, un valor actual neto de 2.500, no me interesa la duración, sino únicamente el valor de aquí. Por ende, el valor o el proyecto que vamos a elegir es el número 2, porque tiene un $2.500 de ganancia o de ingreso. La pregunta número 9. Se aproxima la fecha límite aceptada para un proyecto. Sin embargo, el director se da cuenta que se ha completado solo el 75% del trabajo. Luego, el director del proyecto emite una solicitud de cambio. ¿Qué deberá autorizar esta solicitud de cambio? Primero, recursos adicionales usando el fondo para contingencias. Segundo, la aprobación de la escalación para utilizar los fondos de contingencia. Tercero, horas extras del equipo. O cuarto, medidas correctivas basadas en las causas. Como vemos, nosotros tenemos un proyecto en el cual estamos ya con un 75% de avance y estamos atrasados. Pedir recursos adicionales usando el fondo de contingencia no es algo tan viable que se pueda hacer, porque ¿para qué voy a ocupar este fondo? Tengo que saber, o tengo que indicar a mi consejo, al grupo que va a aprobar esta solicitud de cambio, en qué voy a ocupar estos fondos. Por ende, no puedo decir simplemente que voy a ocupar recursos adicionales y ya. De la misma forma, la aprobación escalonada de escalación para la utilización de los fondos de contingencia está muy relacionada a estas dos, y no es algo que requiero, o no es algo que debo hacer, no es algo que me ayude. Pedir horas extras del equipo para cumplir con el cronograma tampoco es algo que realmente me sea útil. Por otro lado, la medida de correctiva basada en las causas sí es un punto que me sirve, porque el momento en el que ya tengo cuáles son las cosas que debo reparar o corregir, pues yo esto le voy a tener que enviar a la junta de control de cambios, indicando cuáles son las medidas correctivas que voy a ocupar, y muy posiblemente ahí ya incluya los fondos de contingencia que tengo, pero basado en estas medidas correctivas, porque ellos no me aprueban el dinero que voy a ocupar, sino la junta lo que me aprueba son las medidas correctivas con su pequeño presupuesto. Y la pregunta número 10. Un director de proyectos en una organización global es responsable de un proyecto que involucra a 6 empresas diferentes. A mitad del proyecto, la participación de un interesado se reduce debido a una enfermedad. ¿Qué debería actualizar el director de proyectos? A. El plan de involucramiento de los interesados. B. El acta de constitución del proyecto. C. El registro de interesados. O D. El plan de gestión de proyectos. El plan de involucramiento de interesados es una muy buena opción, ya que este plan indica cómo tengo que gestionar a ese interesado. Si este interesado cambia debido a una enfermedad y ya no puede estar en una participación igual, pues posiblemente este plan sea de cambiarlo. El acta de constitución del proyecto no es necesario cambiarla, porque esta me sirve para iniciar el proyecto. El registro de interesados tampoco, porque el interesado ya está registrado y su participación se reduce, más no me dice que la participación de esta persona se vaya. El registro se mantiene. Y el plan de gestión de proyectos, pues realmente no es algo tan necesario de cambiar. Por ende, la respuesta correcta es el plan de involucramiento de los interesados. De esta manera son las preguntas. Algo importante que tenemos que considerar es que cada una de estas preguntas las tenemos que analizar y tenemos que ver en qué etapa del proyecto estamos, de manera que podamos entender cuál es la respuesta más adecuada para cada una de estas opciones, para cada una de las preguntas.
Otro punto importante al momento que realizas el examen es que debes revisar todas las opciones. No es conveniente no revisarlas todas, sino muy posiblemente dices, no, esta es la primera y con esta me quedo y no revise el resto, porque puede haber preguntas que tengan una mejor opción en la parte inferior, así que te recomiendo que las revises. Si quieres ver más preguntas, en el próximo video voy a continuar con más preguntas, desde la pregunta 11 hasta la pregunta 20 muy posiblemente, en la cual te indicaré cómo ir resolviendo el resto de preguntas del examen diagnóstico. Como te decía, si quieres acceder a este examen, pues vas a tener el enlace en la parte de abajo. Así que gracias por ver este video, espero que esta información te sea de utilidad y sobre todo, espero que en tu examen de certificación te vaya de lo mejor. Saludos y me despido. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.